Hola, en el video pasado introdujimos lo que es el problema de prueba de hipótesis, que se trata básicamente de lo siguiente. Hay dos afirmaciones respecto a una población. No sabemos evidentemente cuál de las dos es verdadera, pero alguna de las dos. Y se trata de, analizando la muestra o los datos, ver cuál de ellas dos es más creíble o más plausible o tiene más chance, digamos, ¿no?, de ser verdadera. En otras palabras, cuál de estas dos afirmaciones está mejor respaldada por los datos. A cada una de estas dos afirmaciones se les llaman hipótesis. Tienen que ser dos, una se llama la hipótesis nula, otra la alternativa. Y bueno, de lo que se trata el problema es de pues desarrollar procedimientos para, analizando la muestra, poder tener una regla para decidir cuál de las dos afirmaciones es preferible para nosotros a la luz de los datos. Eso que tiene muchísimas aplicaciones porque se puede plantear ese problema, o más bien muchos problemas en muchas áreas se pueden plantear en esos términos. Se puede formalizar y de hecho se formaliza en términos de el parámetro. Es decir, como siempre, hay una población la cual modelamos a través de una distribución conocida F o una familia paramétrica conocida, y el parámetro es desconocido. Como siempre, nosotros tenemos acceso a un conjunto de n observaciones independientes, o sea, a una muestra aleatoria. Y cada una de estas dos afirmaciones se plantea en términos de regiones del espacio parametral en donde podría estar el verdadero valor del parámetro que generó los datos. Es decir, tomamos dos subconjuntos del espacio parametral teta mayúscula 0 y teta mayúscula 1, que no se intersecten. Su intersección es el vacío. Y bueno, una de las afirmaciones dice el parámetro teta está en la región teta mayúscula 0. Esa es la hipótesis nula, la escribimos como H0 mayúscula. Y la otra afirmación, la que se llama la hipótesis alternativa, lo que dice es teta está en la región teta mayúscula 1. Una prueba de hipótesis o contraste de hipótesis es una regla o un procedimiento para nosotros poder decidir a partir de la muestra o a partir de los datos si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Aquí subrayamos algo que habíamos dicho en el video pasado, y es que al menos en inferencia estadística las hipótesis nunca se aceptan tal cual. Es decir, una hipótesis se puede rechazar o se puede no rechazar. Aquí todo se enfoca hacia la hipótesis nula. Ver si la hipótesis nula la rechazamos, en cuyo caso decimos tenemos evidencia para creer que la hipótesis nula no es verdad, o no la rechazamos. Es decir, no hay evidencia estadística suficiente para poder decir esta hipótesis no es verdadera. Bueno, pero para poder hacer eso, para poder nosotros analizar la muestra y tomar una decisión, requerimos algo que se llama justamente una función de decisión. Una función de decisión, que la denotamos con la letra griega delta, es una función que va del espacio muestral, esta x con dos barritas de acá, a el conjunto de números 0,1. Es decir, toma la muestra que nos sale y procesa los datos, hace algo. El chiste es ver qué tiene que ser ese algo. Y finalmente nos da un valor de 0 o de 1. Un valor de 0 que nosotros vamos a tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Y si nos da un valor de 1, nosotros vamos a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Esta función, bueno, es una variable aleatoria porque depende de la muestra. Y usualmente no toma, como en estimación de parámetros o en estimación por intervalos, igual que ahí, no toma tal cual la muestra o los datos para darnos el valor 0 o 1, sino que depende de la muestra a través de una estadística. Una estadística T mayúscula que se llama la estadística de prueba. Es decir, hay una estadística, una función de la muestra. Delta normalmente es una función de esa estadística de prueba
Y bueno, le hace algo a la estadística y nos devuelve el valor 0 o 1. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tomar la decisión de rechazar H0 o de no rechazar H0. De modo que esta función de decisión vale 1 si la estadística de prueba está en una región C, y vale 0 si la estadística de prueba no está en una región C, donde le llamamos C mayúscula a un subconjunto del rango de la estadística T. Este subconjunto del rango de la estadística T se llama la región crítica. Lo que estamos básicamente diciendo es, hay una estadística que nosotros tenemos que construir o decidir cuál es. Hay una función de esa estadística. Esa estadística tiene un rango, es decir, un conjunto de valores posibles que puede tomar. De ese rango, de ese conjunto de posibles valores que puede tomar la estadística de prueba, hay que delimitar claramente para qué valores nosotros vamos a rechazar H0, es decir, para qué valores delta va a ser igual a 1 y para qué valores delta va a ser igual a 0. Que delta sea igual a 1 lo interpretamos nuevamente como que la evidencia, los datos, favorecen a la hipótesis alternativa. 1 se favorece a H1. Y si vale 0, lo vamos a interpretar como que los datos o la evidencia estadística favorece a H0, es decir, a la hipótesis nula. Delta vale 1, evidencia favorece a H1. Delta vale 0, la evidencia favorece a H0. Entonces nosotros vamos a tener nuestra muestra, nuestra estadística de prueba, nuestra función de decisión y vamos a observar con unos datos si la estadística... si la función de decisión vale 1 o vale 0 y con base en eso vamos a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula o de no rechazarla. Ahora, hay 4 casos posibles, ¿no? Puede ser que la hipótesis nula sea falsa y nosotros la rechacemos, que sea falsa y nosotros no la rechacemos, que sea verdadera y la rechacemos o que sea verdadera y que no la rechacemos. Vamos a escribir ahorita un cuadrito con esos 4 casos para ver que, bueno, en 2 de ellos nosotros estaremos tomando la decisión correcta, si rechazamos algo falso o si no rechazamos algo verdadero, y en otros 2 casos estaremos tomando una decisión equivocada. Es decir, hay 2 formas posibles como nosotros podemos cometer un error a la hora de tomar la decisión. Eso lo escribimos como que dependiendo de la decisión que nosotros tomemos, de la decisión que tomemos y dependiendo también de como le llaman en inferencia estadística, como le llamamos, el estado verdadero de las cosas, es decir, de si H0 es verdadero o no, y de si H0 es verdadero o no, pues hay 4 combinaciones o 4 posibles casos o 4 posibles resultados de este procedimiento. Vamos a hacer una tablita. Puede ser que una de 2, al menos en este enfoque. O H0 es verdadero o H1 es verdadero. Tiene que ser verdadera a fuerzas una de las 2. El problema es que no sabemos cuál. Y nosotros podemos tomar 2 decisiones. Puede ser que nuestra decisión favorezca a H0 o que nuestra decisión favorezca a H1. ¿En cuáles de estos casos nosotros estaremos tomando la decisión correcta y en cuáles no? Bueno, vamos a ponerlo aquí en este cuadrito. Vemos nosotros que si H0 es verdadera y nuestra decisión favorece a H0, pues entonces no hay error. Habremos tomado la decisión correcta. Si H1 es verdadera y nuestra decisión favorece a H1, pues entonces tampoco hay error. Estaremos tomando la decisión correcta. Pero puede ser que H1 sea verdadera y nosotros con la muestra que nos tocó favorecemos a H0. Entonces habremos cometido un error. Esto se llama, ahorita vamos a discutir por qué se llama así, un error tipo 2. Y por otra parte puede ser que H0 sea verdadera, pero nuestra decisión favorece a H1. Eso se llama un error tipo
1. Tiene una razón, tipo 1 y tipo 2, ahorita lo discutimos con más detalles, se llaman así porque este es el error más grave y es el que más nos gustaría evitar y eso se refleja en el nombre, ¿no? El tipo 1 es el peor tipo de error, de alguna manera el más importante o al que más quisiéramos evitar. Eso queda más claro, me parece, con algunos ejemplos, ahorita los discutimos. Pero bueno, lo ideal sería que si h0 es verdadera, la distribución de la función de decisión delta se centrara alrededor de 0, para siempre favorecer a h0. Y que si h1 es verdadera, su distribución se centrara por completo alrededor de 1 para siempre tomar, en ese caso, la decisión correcta también. Lo ideal sería que si h0 es verdadera, que entonces la distribución de nuestra función de decisión, que es aleatoria porque depende de la muestra, la distribución de la función de decisión se centrara con muy poquita varianza, idealmente con 0 varianza, se centrara alrededor del 0 y que, por otra parte, si h1 es verdadera, pues que la distribución se centrara con muy poquita varianza, o idealmente con 0 varianza, alrededor de 1. Su distribución se centrara alrededor de 1. Porque entonces nosotros estaríamos minimizando, o de plano llevando a 0, la posibilidad de cometer un error de decisión. Alrededor de 1. Pero bueno, vamos a argumentar en los siguientes videos por qué esto pues en general no es posible, ¿no? Siempre uno está expuesto a errores estadísticos y además no se puede hacer, eso lo vamos a discutir. No es posible hacer que los dos sean arbitrariamente pequeños. Siempre disminuir el error de uno aumenta el del otro y al revés. Pero bueno, se trata ahí de equilibrar las cosas para llegar a soluciones óptimas. Entonces decía que un error tipo 1 se comete cuando h0 es verdadera, pero nos sale delta igual a 1. Porque en ese caso, como delta es igual a 1, la decisión va a ser rechaza h0, pero en realidad era verdadera. Cometemos un error del que se llama tipo 1 si nos sale delta igual a 1, es decir, la evidencia favorece a h1, pero h0 es verdadera. Es decir, rechazamos h0 cuando en realidad era verdad. Vamos a escribir la probabilidad de cometer un error tipo 1. La probabilidad, proba significa probabilidad, de cometer un error tipo 1, la podemos escribir así. Vamos a usar la letra h, que es función de teta. Las probabilidades de cometer o no cometer error dependen del parámetro desconocido teta. Por eso lo escribimos aquí con un subíndice. La probabilidad que depende de teta de que la función de decisión nos dé igual a 1 cuando teta en realidad está en teta 0. Es decir, esto significa h0 es verdad, teta está en teta 0. Esa probabilidad o esa función de teta, la probabilidad de que la función de decisión favorezca a la alternativa, cuando en realidad teta está en teta 0, pues esa es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Podemos escribir exactamente del mismo modo la probabilidad de cometer un error tipo 2. La probabilidad, prueba significa probabilidad, de cometer un error tipo 2, aquí me falta esto, vamos a usar la letra G, pues es la probabilidad de que la función de decisión favorezca a h0, o sea, de que delta sea igual a 0, cuando en realidad teta está en teta 1, es decir, cuando en realidad h1 es verdadera. Ahora, observen que estas dos probabilidades
son funciones de teta, lo cual refleja el hecho de que la probabilidad de equivocarnos depende del verdadero estado de las cosas. Observación. Estas dos probabilidades, probas significa probabilidades, de error, son función, cada una de ellas, de teta. Es decir, no son números fijos, pues, ¿no? Y eso se debe a que, ahorita lo vamos a poner con un dibujito, qué tan probable es que nosotros nos equivoquemos, pues depende de cuál es la realidad allá afuera, ¿no? De cuál es el verdadero valor de teta, lo cual refleja que la probabilidad, proba significa probabilidad, de equivocarnos depende del verdadero estado de las cosas. Que recuerden que se le llama verdadero estado de las cosas, en este caso al verdadero valor del parámetro, o una consecuencia de ello, a cuál de las dos hipótesis, la nula o la alternativa, es verdadera. Porque imagínense, por ejemplo, nada más por ponerlo de manera esquemática, que este segmento representa el espacio parametral, es decir, el conjunto de posibles valores que puede tomar el parámetro teta, y que, bueno, lo dividimos en dos. Por un lado, teta 0, por otro lado, teta 1. Aquí nosotros tenemos como que nuestra frontera o nuestra región que divide, o ponemos la letra a esta región de esta otra, la de la hipótesis nula, de la alternativa, y que, algo que nosotros no podemos saber evidentemente, pero que resultara que el verdadero valor de teta estuviera aquí, es decir, muy cerca de la región. Entonces sería muy fácil equivocarnos, ¿no? Sería muy fácil equivocarnos porque, en general, para todo lo que esté aquí cerca de esta región, va a ser difícil de distinguir una cosa de la otra. Y justamente el parámetro teta está en esa región donde es difícil distinguir cuál de las dos es verdadera. Aquí sería muy fácil equivocarnos. Si en cambio resultara que, aquí vamos a volver a copiar el dibujito, este es el espacio parametral, aquí tenemos la región, vamos a poner teta 1, esta es la región teta 2, y que, por ejemplo, que teta 0 fuera verdad, pero que el verdadero valor de teta está muy alejado de teta 1, pues aquí sería más fácil distinguir entre estas dos regiones. Sería más difícil entonces equivocarnos, pero pues no depende de nosotros dónde se encuentra realmente el verdadero valor de teta. Y no lo conocemos, entonces tampoco podemos como poner una frontera entre teta 0 y teta 1 para que el verdadero valor no esté cerca de la frontera, pues porque no lo conocemos, ¿no? Pero bueno, si este fuera el caso, sería más difícil equivocarnos. Otra observación, y es que estas dos probabilidades, la de cometer error tipo 1 y tipo 2, nada más hay que poner que no tienen por qué sumar 1, porque están definidas en dominios distintos, ¿no? Nada más hay que aclarar eso. La probabilidad de cometer un error tipo 1 no es 1 menos la probabilidad de cometer error tipo 2, pues ambas probabilidades, ambas funciones, h y g, están definidas en dominios distintos. Una está definida para valores de teta en teta 1 y otra para valores de teta en teta 0. Están definidas en dominios distintos. Y además, bueno, tampoco es verdad que solo haya de dos sopas, o cometes error tipo 1 o cometes error tipo 2. También puede ser que no cometamos ningún error, ¿no? Entonces por eso las dos probabilidades no tienen por qué sumar 1. Pero bueno, decíamos que en general estos dos tipos de errores, tipo 1 y tipo 2, no tienen las mismas consecuencias.
Y uno tiene que elegir entonces cuál va a ser la hipótesis nula y cuál la alternativa, dependiendo del caso, para que el error tipo 1 sea más grave que el error tipo 2, ¿no? Así se plantea, porque luego nosotros vamos a fijar la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, nosotros podemos controlar el error más grave, qué tan poco probable quieres que sea. El otro, el error tipo 2, no lo vamos a poder fijar una vez que ya fijamos el primero, pero sí lo vamos a poder de alguna manera minimizar. Entonces, para entrar en ese esquema, que se llama, por cierto, eso lo vamos a comentar en el siguiente video, el esquema de Neyman y su mejor amigo en todo el mundo, Pearson. Pero bueno, por regla general, GRAL significa general, cometer un error tipo 1, cometer error tipo 1 es más grave, así se elige, que cometer un error tipo 2. En consecuencia, H0, la hipótesis nula, debe ser de las dos hipótesis, de las dos proposiciones que tenemos, tiene que ser aquella que, si nosotros rechazamos falsamente, tiene consecuencias más graves. Vamos a escribir eso. Entonces, H0, aquí subrayamos que nos estamos refiriendo a la hipótesis nula, debe ser la hipótesis, no da igual cuál es la nula y cuál es la alternativa. La nula tiene que ser siempre aquella que, si nosotros rechazamos equivocadamente, si rechazamos falsamente, eso tiene consecuencias más graves. Consecuencias más graves. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo clásico, el que viene en prácticamente todos los libros de estadística o de bioestadística, que es el ejemplo del laboratorio farmacéutico que está probando un nuevo medicamento, ¿no? En este caso, supongamos que es un medicamento para reducir la presión arterial. Bueno, en este tipo de estudios, siempre a los pacientes o a la población con la que se está haciendo el estudio, o a la muestra, se divide en dos grupos. Uno se llama el grupo de control y otro se llama el grupo de placebo. El grupo de control es el que va a tomar el medicamento y el grupo de placebo es el que va a tomar el placebo. O sea, no les van a dar el medicamento, pero les van a hacer creer que sí. Y se trata de ver a cuál de los dos grupos les va mejor. Idealmente, les va mejor en el sentido de que o se alivian más de la enfermedad que quiere curar el medicamento, o en este caso a cuál se le reduce más la presión arterial, o eso, ¿no? Si el medicamento de veras funciona, entonces esperamos ver que el grupo de control, el que sí se tomó el medicamento, mejore más que el que tomó el placebo. O sea, puede ser que el que tomó el placebo sí mejore, ¿no? Porque los placebos pues, hacen algo. Creer que uno está tomando el medicamento a veces tiene efectos, ¿no? Pero bueno, el que toma el medicamento debería de mejorar más. Si el medicamento en realidad no sirve para nada o no sirve de mucho, entonces a los dos grupos les debe de ir más o menos igual. No hay mucha diferencia entre los dos. Entonces se trata de probar. Bueno, hay dos afirmaciones. El fármaco es mejor que el placebo y el fármaco no es mejor que el placebo. Esas son las dos hipótesis que queremos contrastar. ¿Cuál de las dos tiene que ser la hipótesis nula? Ejemplo. Un lab significa laboratorio, farmacéutico, está prueba un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. Para reducir la presión arterial. En este experimento, básicamente todos los experimentos que prueban fármacos son como lo acabo de describir o una variante de esto que acabo de describir. Hay dos hipótesis, dos afirmaciones, hay dos hipótesis. Hipótesis A
Ahorita no vamos a decir todavía cuál es la nula y cuál es la alternativa. Eso es lo que quiero discutir. El medicamento es mejor que el placebo. O sea, eso significa sí funciona. Sí hace algo, pues. Sí funciona. Y otra posible hipótesis es el medicamento no es mejor que el placebo. O sea, que no funciona. Se trata de ver, bueno, se hace el experimento, se toman los dos grupos de pacientes, a uno se le da el placebo, a otro el medicamento, se hace el seguimiento y demás. Se observan los datos. Bueno, analizando los datos, ¿cómo podemos saber cuál de estas dos afirmaciones es verdadera? O bueno, eso nunca lo podemos saber, así bien, ¿no? Pero ¿cuál de las dos preferimos? ¿Cuál de las dos afirmaciones está mejor respaldada por los datos? ¿La que dice que el medicamento sí funciona o la que dice que el medicamento no funciona? Aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos debe ser la hipótesis nula? Bueno, vamos a ver cuál de las dos, si nosotros la aceptamos, entre comillas, porque nunca se aceptan, y era falsa, es peor, ¿no? Si A es verdad y nosotros por error la rechazamos, o sea, si el medicamento sí funciona, pero nosotros como estadísticos decimos no funciona, pues ¿qué va a pasar? Que el laboratorio farmacéutico no la va a poner a la venta. No va a poner a la venta un medicamento que sí funcionaba y entonces pues se perderá, en el peor de los casos, una muy buena oportunidad de negocio, ¿no? Para el laboratorio. Porque tenían un medicamento que sí iba a servir, pero la estadística dijo que no. Y bueno, pues ya no ganaron dinero con eso y se perdió dinero quizá por la investigación que hicieron. Eso pasaría si A es verdadera y nosotros la rechazamos. Ahora, ¿qué pasa si B es verdadera y nosotros la rechazamos? O sea que el medicamento no funciona, pero la estadística nos sale que sí funciona. Sale que sí, cuando en realidad no. ¿Ahí qué pasaría? Pues nosotros como estadísticos le decimos al laboratorio, mira, tu medicamento sí funciona, cuando en realidad no, y entonces el medicamento sale a la venta. Sale a la venta un medicamento para reducir la presión arterial que en realidad no hace nada. Y los médicos lo empiezan a recetar y la gente se lo empieza a tomar y la gente entonces a lo mejor se empieza a morir por tomarse algo que no servía, que en realidad no estaba haciendo nada. Eso se considera que es peor, es una consecuencia más grave. Y bueno, si lo quieren ver únicamente en términos monetarios, porque además también el laboratorio farmacéutico va a perder dinero y además la gente se va a morir, ¿no? Bueno, me estoy poniendo a lo mejor un poco dramático, pero solo para ilustrar que entonces rechazar falsamente B sería lo más grave. Aquí, siguiendo este razonamiento que he dicho, el falso rechazo de B, el falso rechazo de B es más grave que el falso rechazo de A. Digo, a lo mejor los dos son graves, pero el de B, que le puse minúscula, es todavía peor. Es más grave que el falso rechazo de A. Por lo tanto, la hipótesis nula tiene que ser B. El medicamento no es mejor que el placebo. El medicamento, así elegimos cuál es la nula. El medicamento no es mejor que el placebo. Esta es la nula. Y en consecuencia, la alternativa es el medicamento sí es mejor que el placebo. Esa va a ser la alternativa. Es decir, la hipótesis nula dice que no hay diferencia entre el medicamento y el placebo. Por eso, si ustedes se van a los libros de bioestadística, van a ver que muchos de ellos a la hipótesis nula la llaman hipótesis de no diferencia. Eso es muy común, sobre todo en bioestadística, porque se plantea que no hay diferencia entre el medicamento y el placebo. Bueno, vamos a anotar eso,
por eso, muchas veces, a la nula se le llama hipótesis de no diferencia. Hipótesis de no diferencia. Es decir, la hipótesis dice no hay diferencia entre tomarse el placebo y tomarse el medicamento. No hay diferencia entre los dos grupos, el que se tomó el medicamento y el que se tomó el fármaco. En general, vean también, pregúntense ustedes, ¿qué le gustaría probar al laboratorio médico, ¿no? Pues al laboratorio le gustaría que H0 fuera verdadera. Es decir, ellos quisieran poder probar que su nuevo fármaco sí sirve de algo. Ellos preferirían probar que sí sirve a probar que no sirve, ¿no? Obviamente. En general, y esto es algo muy en general, H0 es la hipótesis que al experimentador, al laboratorio en este caso, le gustaría rechazar. En general, esto no es siempre, pero muchas veces, H0 es la hipótesis que nos gustaría rechazar, ¿no? A nosotros o al experimentador, que nos gustaría rechazar. En este caso, el laboratorio médico quiere probar que su nuevo medicamento sí funciona. Sí funciona. Esta es también otra regla que más o menos nos ayuda a determinar cuál debe ser la hipótesis nula y cuál la alternativa. Aquella que a ti te gustaría rechazar, esa tiene que ser la nula. Aquella que a ti te gustaría que fuera verdad, nos gustaría que fuera verdad que el medicamento sí sea mejor que el placebo, esa es la alternativa. Por este motivo, en casi, digo casi porque hay excepciones, en casi cualquier estudio científico de cualquier tipo, rechazar H0 es una buena noticia. En general, rechazar, es decir, encontrar evidencia a favor de la alternativa, es una buena noticia. Y bueno, nada más termino este video recalcando, igual y vale la pena escribirlo, que rechazar H0 no implica aceptar H1 como verdadera. Y no rechazar H0 no implica aceptar H0 como verdadera. Es decir, no es trabajo del estadístico decir cuál de las dos hipótesis es verdadera. Y no hay elementos, nada más con estadística, para decir esta hipótesis es verdadera o esta otra es verdadera. Las hipótesis las podemos rechazar o las podemos no rechazar, pero en un sentido estricto de la palabra nunca las aceptamos como verdaderas, ni a la nula ni a la alternativa. A lo mejor por abuso del lenguaje, en las clases, en los libros, en los videos o lo que sea, uno usa la palabra aceptar, pero tengan esto siempre presente. Ojo. Rechazar H0 no implica aceptar H1 como verdadera. Y del mismo modo, no rechazar H0 no implica aceptar H0 como verdadera. Esto depende de cada situación y esto es algo que a fin de cuentas tiene que decidir el experimentador o el especialista. Uno como estadístico toma la decisión de decir la evidencia favorece a H0 con este nivel, luego discutimos eso de los niveles, o la evidencia favorece a H1 con este nivel, y entonces el experimentador o el especialista, o Sir Ronald Fisher con su amiga Muriel Bristol, por ejemplo, tiene que decidir, en cada situación, y depende del expertise de cada quien, si acepta una hipótesis o si acepta la otra o si no acepta
Ninguna. En todo caso, no es una tarea de la inferencia estadística decidir cuál de las dos es verdadera. Nada más recuerden que las hipótesis entonces se rechazan o no se rechazan. En el siguiente video vamos a empezar a hablar de algo que se llama el marco teórico de Jerzy Neyman y su mejor amigo en todo el mundo, Egon Pearson, que justamente es una metodología para desarrollar este tipo de planteamientos y problemas, ¿no? Desde cómo elegir otra vez cuál es la hipótesis nula, a la alternativa, cómo elegir la estadística de prueba, cómo construir la función de decisión, cómo minimizar en la medida de lo posible las probabilidades de los dos errores y finalmente observar los datos y obtener una decisión. De eso comenzamos a hablar en el siguiente video.